Quiero tocar un tema que he titulado Diligentes en todo. Diligentes en todo. La Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4, dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Qué interesante este texto, porque cada uno de nosotros, al acercarnos a Dios, al leer la palabra de Dios, nos llenamos de promesas respecto a nuestro mañana. Yo estoy seguro que en el transcurrir de tu vida cristiana Dios ha puesto promesas. La Biblia está llena de verdades, de promesas de Dios para cada uno de nosotros, y precisamente esas promesas son aquellas que alimentan nuestra fe, porque la hace una fe firme que genera convicción y esa certeza de que lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir. Pero Dios también, de igual forma, espera que nosotros hagamos nuestra parte en el cumplimiento de esas promesas. Cuando Dios paró a Josué frente a la tierra de Canaán, le dijo: mira, Josué, hasta donde se pone el sol será el territorio que te voy a entregar, pero esfuérzate y sé valiente. Lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Yo voy a bendecir la obra de tus manos y voy a respaldar lo que tú hagas. Eso significa de que Josué entraba a ser un colaborador con Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo, que hacemos una labor en conjunto con Dios. Las promesas, mi querido amigo, no se esperan. Las promesas se conquistan. Muchas veces alguien podría decir: estoy esperando en los tiempos de Dios. Y quizás Dios desde el cielo está diciendo: yo estoy esperando que tú te muevas para yo moverme contigo. Van a haber muchas cosas en nuestra vida que no se van a dar hasta que nosotros pongamos mano a la acción, hasta que nosotros nos determinemos dar un paso adelante e ir tras lo que Dios nos ha prometido. Y allí es donde la Biblia habla de que seamos imitadores de aquellos que por la fe y las promesas alcanzaron esas victorias, pero también dice la Biblia que no seamos perezosos, porque precisamente dice que el alma del perezoso desea. ¿Cuánta gente no desea alcanzar cosas? ¿Cuánta gente no desea volverse profesional, tener su propia empresa, servirle al Señor? Pero pareciera ser de que muchos de esos deseos se quedan sencillamente como una ilusión, porque no hay una determinación rotunda en poner mano a la acción e ir y perseguir aquello que realmente queremos alcanzar en nuestra vida. Pero también dice el texto que el alma del diligente, el diligente será prosperada. Y la palabra prosperar tiene que ver con la palabra progreso, avance, conquista, ir tras nuestros sueños. Esa palabra diligente significa que es una persona que pone mucho interés en aquello que hace. Se esmera, es rápida y eficaz en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Según la doctrina bíblica, ser diligente significa ser responsables y consecuentes con las promesas y los mandamientos sin apartarnos de la palabra de Dios. La palabra diligente también significa que hace referencia a alguien que es pronto o presto o ligero en accionar. De hecho, la palabra diligente tiene sinónimos, y uno de esos sinónimos es rapidez, también prontitud, prisa, agilidad, cuidado en hacer algo, esmero, atención, interés, dedicación. De hecho, esa palabra diligencia viene de aquella manera en que en el tiempo antiguo se enviaban las correspondencias. Eran esos carruajes. Tú recuerdas allá en el tiempo, cuando vemos esas películas
los texanos, de los que vaqueros, y entonces usaban unas diligencias, eran unos carruajes con unos caballos que iban muy rápido de una ciudad a otra, y esos carruajes se llamaban diligencias porque llevaban la correspondencia de un lugar a otro, pero de manera pronta, de manera rápida. Nota que lo opuesto a la palabra diligencia es perezoso, un vago, un apático, un abandonado, un dejado, un descuidado, un desaplicado, un distraído, un desinteresado, un indiferente. Y allí es donde la Biblia, en Efesios capítulo 5, versículo 15, dice la Biblia: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esta palabra que Dios ha traído en este momento, en esta noche, es porque Dios necesita activarnos. Es porque Dios quiere sacar el mayor potencial que hay en nuestras vidas. Es porque Dios quiere vernos rápidos, oportunos, vernos personas diligentes en aquello en lo cual Dios nos ha puesto y en las promesas que Él ha puesto referente a nuestro mañana. Por eso dice el apóstol Pablo: miren con diligencia, o sea, apresúrense a mirar sus actitudes, comportamiento, la manera en que están actuando, viendo las cosas, y actúen como sabios. De hecho, la palabra diligente tiene que ver con sabiduría, porque es la manera correcta de saber hacer las cosas. Y la Biblia en diferentes versículos nos enseña aspectos de cómo nosotros debemos de ser diligentes en las diferentes áreas de nuestra vida. En primer lugar, en las finanzas. Proverbio capítulo 10, versículo 4, dice la palabra: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué opuestas palabras? Negligente y diligente. El negligente tiende a la pobreza, el diligente tiende a la riqueza. ¿Qué tipo de personas somos cada uno de nosotros? Tenemos que evaluarnos referente a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dentro de las áreas de nuestra vida, una de las áreas que debemos de sacar adelante es nuestra área económica, nuestra área profesional, nuestra área laboral. Todos tenemos que estar produciendo para podernos sostener, porque sabemos de que la renta llega, o la hipoteca, el mercado, los compromisos, el transporte, todo se encarece, todo sube de costo, y necesitamos del área económica para poder vivir, para poder sostenernos, para poder alimentarnos, para poder sostener nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Y en medio de la economía que estamos viviendo a causa del COVID, a causa de la pandemia, a causa de los despidos, a causa del cierre de muchas empresas, a causa de la recesión económica a nivel mundial, de una u otra manera, eso entra a frenar, a entorpecer, a dañar la economía de muchas personas. Hay muchos que en este tiempo se han quedado sin empleo, otros sin empresa, otros sus recursos se les ha mermado. Pero allí es donde es interesante esta palabra. Sean diligentes, sean diligentes. Hace un tiempo, unos meses, recién empezó la pandemia, llamé a una persona de nuestra iglesia, quería saludarla y le pregunté: ¿cómo estás? ¿Dónde estás trabajando? Y me dice: no, pastor, estoy trabajando en una empresa. Aquí hay 3 turnos en el día. En la mañana, en la tarde, en la noche, y yo estoy trabajando en diferentes turnos y estamos ocupados y hay muchos empleados. Y yo le dije: bueno, ¿y qué empresa es esa que en medio de la pandemia está trabajando tanto? Y me decía: no, pues pastor, esta es una empresa de confecciones, pero se dedicó a hacer tapabocas. Y estamos sacando tapabocas y miles y miles y miles, y se están distribuyendo en todo lugar, tanto que se necesitan más empleados. Y yo decía: wow, ese gerente fue muy diligente. Y allí es donde nos tenemos que preguntar si somos diligentes en nuestra parte productiva.
si somos diligentes en encontrar oportunidades en medio de las crisis, si somos diligentes en ser productivos en medio de los momentos de dificultad. El otro día estaba montando bicicleta y me sorprendió ver un carro de esos que remolcan. Normalmente los usan para vender comida rápida, entonces los llevan remolcados en una camioneta, los parquean en un lugar y allí venden. Pero lo que me sorprendió es que no era un negocio de comida rápida, sino una boutique de ropa y de zapatillas. Y me sorprendió porque era algo que estaban remolcando, y allí estaba el negocio con luces de neón, con vitrina, y estaba parqueado en un lugar residencial donde hay flujo de gente. Y yo decía, wow, qué creatividad, qué innovación. Porque precisamente el diligente no se queda esperando que le llegue el pan a la mesa. El diligente es una persona que se vuelve innovadora. Es una persona que no se frena, no se estanca. El otro día hablé con alguien muy preocupado y esa persona me decía, pastor, ando sin empleo durante tanto tiempo porque en mi oficio todo se cerró. Y yo le decía, ¿y qué estás haciendo? No, pues nada. Y yo, ¿cómo así que nada? ¿Cómo es posible que no hagamos nada? Tenemos que ser personas que nos activemos, que veamos la oportunidad en medio de las crisis. El dinero no ha desaparecido, el dinero cambia de manos. Muchas veces el problema no está afuera, el problema está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos a Dios, pero Dios está para respaldar la labor de nuestras manos y de nosotros decirle al Señor, Señor, respáldame en aquello que yo voy a emprender y que es tu voluntad, porque tú estás conmigo. El libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 5, dice la Biblia, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. El diligente de pensamientos. Una persona diligente de pensamientos es una persona que ve más allá de lo que los otros ven. Es una persona que no se detiene al primer obstáculo. Es una persona que no se frena frente a la oposición. Están pasando circunstancias, sí, yo innovo, yo invento, yo creo, yo soy una persona activa, yo voy a sacar las cosas adelante. Y allí es donde esta crisis está probando realmente de qué estamos hechos. Y Dios quiere que seamos tú y yo personas diligentes. En el segundo aspecto que la Biblia nos muestra que debemos de ser diligentes es en el ministerio. Y ministerio tiene que ver con el área de servicio a Dios, el cual Dios me ha encomendado. La Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, sino diligentes, fervientes, sirviendo al Señor. Y creo de que en este sentido, Dios demanda de nosotros ser proactivos. Y la palabra proactividad tiene que ver con anticiparnos a los hechos y adelantarnos a los demás. Lo contrario al proactivo es el reactivo, el que siempre está reaccionando. El proactivo actúa antes de tiempo, piensa antes que los demás y se anticipa a los hechos. Qué triste es pensar que muchos mentores han cerrado sus grupos vida porque no pudieron sacar las cosas adelante. Otros han soltado el ministerio en este tiempo de pandemia. Se han desconectado de la gente, de sus responsabilidades ministeriales. Otros han dicho, ay, bueno, vacaciones en la iglesia. Otros han dejado su consagración al Señor. Otros han dejado de preocuparse por sus discípulos. Qué triste oí de una iglesia aún que había cerrado sus puertas y que nadie estaba conectado porque no estaban activos en transmisión, no tenían maneras y mecanismos de poder seguir discipulando a las personas. Y yo creo de que eso no se vale. La Biblia dice, se requiere diligencia. Proverbios capítulo 27, versículo 23, dice la palabra, sé diligente
en conocer el estado de tus ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños. Esto me lleva a entender de que ante Dios tenemos una responsabilidad. Quien te asignó el llamado, quien te entregó el ministerio, no fue el pastor, no fue el líder, fue Dios cuando te miró y dijo, quiero contar contigo. Hay mucha necesidad en medio nuestro, hay almas que necesitan ser pastoreadas, hay ovejas que necesitan ser discipuladas, y en medio de toda esta realidad Dios busca a hombres como tú y como yo. Mira nuestro corazón y Dios nos da el privilegio de servirle, pero no podemos hacerlo con negligencia, no podemos hacerlo con desidia, no podemos hacerlo con pereza, porque Dios nos está mirando. Dice aquí, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, cuida por tus rebaños. Así es que ante Dios tenemos una gran responsabilidad, no de estar quietos, sino de reactivarnos, de poder buscar la manera de hacer esto posible. Hay mentores que ya se han activado, tienen sus grupos vida virtuales, otros tienen sus grupos vida presenciales, hay maestros enseñando en CEFI, hay gente sirviendo en la casa de Dios, hay gente sirviendo en el área que Dios le ha asignado. No hay excusas. Escúchame bien. El diligente no ve excusas, ve la manera de sacar las cosas adelante. Y todo nace de una actitud, porque quizás esa palabra negligente suena fuerte, como grosera, como si nos estuvieran hiriendo, pero la negligencia tiene que ver con no hacer lo que deberíamos hacer en el momento oportuno. No activarnos, hacer quizá lo que otros no hacen, porque no son diligentes, pero tú y yo tenemos que aprender a servirle al Señor con diligencia, no servir porque me dicen, porque me forzan, porque me obligan, porque me manipulan o porque están allí midiéndome los resultados. No, se trata de darle cuentas a Dios y de nosotros ser sencillamente diligentes, porque así somos nosotros en todas las áreas de nuestra vida. En el tercer aspecto que la Biblia nos enseña, el ser diligentes, es en nuestra familia. Dios nos ha hecho parte de un núcleo familiar. Quizás tú eres un hijo, o eres un esposo, papá, o una mujer, mamá, esposa, o padre o madre. Bueno, todos pertenecemos a una familia, a un núcleo familiar. Y dentro de ese núcleo familiar, Dios nos da una responsabilidad de ser luz y sal y de ser influencia y bendición para nuestra casa. Qué bonito el texto del Salmo 127, versículo 3. Dice la Biblia, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. En otras palabras, si tú eres un papá, un esposo, Dios te llama a ser diligente en sacar tu familia adelante. Si tú eres una mujer, una esposa, una mamá, Dios te llama a ser diligente, apresurada en atender tu casa. Conocí a un hombre que se apartó, cayó en adulterio, pero era porque su esposa en gran parte también descuidaba su hogar. O tiende a pasar de manera viceversa, cuando el hombre descuida a su familia, cuando no crían a sus hijos conforme a la palabra de Dios, y el mundo, las influencias paganas, Satanás mismo entra a dañar su familia. Hoy en día hay muchos hogares destruidos a causa de vacíos de paternidad, a causa de vacíos de maternidad, a causa de un hogar constituido, sólido, donde el hombre es sacerdote, donde la mujer es sabia y edifica en su familia. Allí es donde Dios nos llama a una gran responsabilidad y nos dice, hey, no le abras puertas al enemigo, atiende con diligencia tu casa. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 27, dice, ni deis lugar al diablo. El diablo allí está a la puerta. El diablo anda como león rugiente. El diablo está buscando la primera oportunidad
para entrar, para dañar, destruir, averiar, crear división, rebeldía, inmoralidad, perversión, drogas, vicios que destruyen una familia. Y hay mucho cristiano negligente en pelear, en actuar, en ser testimonio, en liderar su casa. Agentes pasivos, hombres que carecen de liderazgo en su casa, mujeres que carecen de sabiduría y son necias, jóvenes que en vez de ser luz son mal testimonio en su casa, y el diablo viene y hace lo que se le da la bendita gana con la familia. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo familiar, porque no hay esta diligencia en hacer las cosas correctas y pelear la buena batalla de la fe. Así es que si tenemos una familia, si tú has contraído un matrimonio, si has tenido hijos, vamos con diligencia a sacar nuestra familia adelante. El cuarto aspecto en que la Biblia nos enseña a ser diligentes es en nuestra relación con Dios. Yo pregunto, ¿será importante ser diligentes en nuestra búsqueda de Dios? ¿Ser diligentes en querer agradar a nuestro Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Diligente en presentarte a Dios aprobado. No esperar que alguien sea el que me obligue, el que me force, el que me lleve. No, yo diligentemente quiero agradar a Dios. Voy a comenzar a trabajar en mi interior, en mi carácter, de manera diligente. Voy a comenzar a tomar decisiones. No voy a ser negligente en aquello que tengo que dejar, en aquello que tengo que obedecer, en aquellas decisiones que tengo que tomar, porque Dios me las está mostrando. El otro día hablaba con alguien en medio de esta pandemia y bueno, ya llevábamos meses con la iglesia cerrada, y esta persona me dice: no, pues pastor, la verdad es que mi familia está muy bajoneada espiritualmente. Y yo, ¿cómo así? Y me hablaba, era el papá, el cristiano. Sí, no, mi esposa, mis hijas están todos relajaditos. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está tu liderazgo espiritual? ¿Dónde está tu vida espiritual? Así hay muchas personas que creyeron de que esto es unas vacaciones de la iglesia, enfriándose espiritualmente, muchos retrocediendo, volviendo atrás. No, no se trata de eso. Se trata de una responsabilidad vertical con Dios, donde tenemos que mirar a Dios y preguntarnos: Señor, ¿cómo está mi vida? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En otras palabras, sean solícitos en buscar la presencia de Dios. Sé apresurado en ir a la presencia, en abrir la Biblia, en orar, en meterte con Dios. Tú y yo no podemos ser perezosos espirituales. Es que me da pereza orar. Recuerda que la pereza es lo opuesto a ser diligente. Es que no tengo tiempo a causa del desorden. El desorden es lo opuesto al diligente. No podemos permitir ni tener ese tipo de comportamiento en nuestra vida cristiana cuando nosotros dependemos de Dios. Y hay un quinto aspecto en el cual Dios nos llama a ser diligentes, y es respecto a nuestra salvación. Dice Josué capítulo 23, versículo 11, dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Jesucristo nos enseñó un gran principio, donde le enseñó a sus discípulos y les dijo: ¿qué gana el hombre si conquista el mundo y pierde su alma? Lucas capítulo 9, versículo 25, Jesús dijo: pues ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Yo creo que una de las cosas en las que tenemos que ser diligentes es en asegurarnos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Tenemos que ser diligentes
en cuidar nuestra relación con Dios y en tener esa seguridad de la salvación, que nos dé la certeza de que si en este instante nos morimos, nos vamos para el cielo con Dios. Y allí es donde Dios nos exhorta y nos dice: hey, despiértate. Muchas veces estamos como aquella rana que meten a una olla de agua hirviendo, y allí está el agua hirviendo, y la rana se acuesta y está ahí relajada y está creyendo que está como en un jacuzzi, se está muriendo, se está quemando. Así hay mucha gente que se está muriendo en sus crisis, se está muriendo en su bajón espiritual, se está muriendo, y el diablo viene y enceguece, pone el letargo, apacigua, engaña, lo tiene ahí, no ora, no lee la Biblia, no trabaja, no se esmera, soltó el ministerio, ahí está en depresión. Hermano, tenemos que despertarnos. La Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 14 dice la palabra: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esta es una verdad que encontramos en la palabra de Dios. Activémonos. Yo quiero animarte, desafiarte por medio de esta palabra a que te actives como cristiano, a que te actives como emprendedor, a que te actives como empresario, a que te actives como cristiano, a que te actives como ministro, a que te actives como padre de familia, a que te actives como hombre, como mujer de Dios. No estamos para estar de último en la fila. No, dice la palabra, Deuteronomio 28, que Dios te pondrá por cabeza, por encima solamente. Ese es el deseo de Dios. Pero Dios también necesita desarrollar en nosotros un carácter formado, donde seamos diligentes, apresurados, prontos, personas excelentes, personas que hemos superado la desidia, la pereza, la malformación, y que ahora somos líderes espirituales, somos hijos de Dios y somos victoriosos porque Dios está con nosotros. Estamos en una recta final de este año. Ya estamos prácticamente en el último trimestre de este año 2020. Y ¿sabes algo? Cuando los corredores, los ciclistas, ahora que estamos viendo allá la Vuelta a Francia y vemos los ciclistas colombianos, ellos arrancan una carrera que dura horas, pero cuando ellos están en el último kilómetro, ya ven la meta ya cercana, les avisan y les dicen: ya es el último kilómetro, ellos la dan toda. Ellos pueden llevar ya un tiempo recorrido, estar desgastados, estar cansados, pero el último kilómetro no es para ir de bajadita, tranquilo, relajado, no, es de darla toda. Y yo quiero animarte a que en este trimestre la des toda. Levanta tu ministerio, levanta tu vida espiritual, levanta tu familia, levanta tu economía. Vamos a ser diligentes, vamos a ser emprendedores, vamos a ser innovadores, vamos a ser proactivos, vamos a buscar no el problema, la solución, sino la solución al problema. Vamos a salir adelante y ¿sabes algo? Dios va a respaldar la obra de tus manos. Dios te va a respaldar en lo que te propongas hacer, porque Dios está con nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy glorifico tu nombre y te doy gracias, porque tu palabra siempre es oportuna, siempre está allí para nosotros. Yo bendigo a cada persona, hombre, mujer, joven, jovencita, que está viendo esta palabra, que está escuchando el mensaje. Te pido que actives el don que has puesto en cada uno. Aviva cada corazón. A ti reprendo toda operación del enemigo que quiera apaciguar, entorpecer, enceguecer. Espíritus de letargo, de pasividad, de pesadez, los ato, los reprendo y los echo fuera de tu vida en el nombre de Jesucristo. Rompo toda atadura demoníaca, toda opresión del enemigo, y declaro que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Y quiero bendecirte y declarar de que estos meses, esta recta final a este año,
2020 que termina va a ser una recta de bendición, de gloria, donde los cielos se van a abrir, donde la bendición va a caer, donde tú vas a respaldar la obra de nuestras manos. Levanta tus manos allí donde estás y dile: Señor, bendíceme, bendice mi labor, mi emprendimiento, lo que me voy a proponer sacar adelante. Pon tus manos ahí en tu mente y dile: Señor, dame nuevas ideas. Señor, quiero que tú me reveles misterios, que tú me muestres qué hacer, que tú me rodees de gente correcta, Espíritu Santo. Y ahora mismo renunciamos a la desidia, a la negligencia, a la pereza, a la mediocridad. Renunciamos a eso y nos activamos para ir tras los sueños que Dios ha puesto por delante. Yo declaro que la gracia, el amor y la bendición de Dios están sobre ti ahora y que vas a salir adelante en el nombre de Jesús. Lo creemos. Amén y amén. Dios le bendiga. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.